En este video vamos a trabajar la estructura de control repetitiva haz mientras. En lenguaje de programación C++, las palabras reservadas para esta estructura son las palabras do while, que significan haz mientras. Debes recordar que esta estructura tiene como principal característica que permite ejecutar el bloque de instrucciones dentro del bucle al menos una vez antes de evaluar su condición o condiciones, y además es la única estructura de control que debe de cerrarse con un punto y coma. En la tabla puedes ver en C++ cómo están las palabras reservadas do y while. Do inicia, abre llavecita, la serie de instrucciones que se van a realizar, cierra llave mientras se cumpla la condición y se especifica o se cierra con el punto y coma. Esto es, haz estas instrucciones mientras se cumple la condición y termina con punto y coma. Ahora bien, en nuestro libro de texto nos indica el siguiente problema. Calcular el promedio de varios números enteros positivos diferentes del número 0. En el momento que ingrese un 0 a la lista, se debe calcular el promedio de todos los números ingresados. Y pues vamos a ver el ejemplo que nos indica el libro. Se pide un primer valor entero, es el 4, es positivo, es diferente de 0. Nos vuelve a pedir otro valor, el 6. Estos números se van a ir sumando. Se va a detener el ciclo cuando se cumpla la condición. Si el número es 0, ahí ya no nos va a pedir ningún dato y nos va a dar el promedio de los valores enteros positivos que fueron capturados. En este caso, de estos dos datos. Por eso aquí la salida va a ser el promedio de los dos datos es 5. Esto quiere decir que mientras se estén capturando valores enteros positivos diferentes de 0, van a seguirse capturando estos datos. Se va a detener el ciclo cuando se capture el valor 0. Para esto vamos a hacer el análisis identificando la solución. Se pedirá una lista de valores numéricos positivos y mientras el valor de entrada no sea 0, se acumulará su suma y al final se dividirá entre la cantidad de números ingresados diferentes de 0. Para esto vamos a utilizar tres variables. N, que va a ser la variable que va a guardar los números enteros que se introduzcan, datos, que va a funcionar como un contador, lo vamos a ver más adelante, y promedio, donde vamos a hacer el cálculo del promedio, porque es lo que nos pide este problema. Las reglas que debemos de cumplir son, se va a capturar los valores enteros, los números enteros, mientras el número que se capture sea diferente de 0. Mientras se esté capturando esto, mientras se esté dando el ciclo, el promedio o la variable promedio va a ir almacenando los números capturados. Por ejemplo, se capturó el 4, en la variable promedio va a quedar guardada. Se captura el 6, son diferentes de 0, recuerden, 4 más 6, 10, esos valores se van a ir guardando en esta variable. Vamos a continuar con lo que es la elaboración de nuestro código. Recuerden la aplicación de C++ 5.11 y vamos a agregar la biblioteca principal, la instrucción para leer e imprimir en pantalla, el cuerpo principal de nuestro programa, y aquí ya vamos a empezar a plasmar en C++ con palabras reservadas lo que es el código, el algoritmo ya codificado. Entonces, primero que nada, agregamos el cuerpo principal, abrimos la llavecita, en este espacio, vean ustedes, acuérdense que siempre nos agrega la llavecita de cierre, y dentro de esto, como les decía, vamos a agregar nuestro código. Paso número 1 del algoritmo, definir e inicializar las variables. En este caso, vamos a declarar las variables como tipo float, que es un número real con un aproximado de hasta 7 dígitos, es decir, que puede ser un número entero amplio de hasta 7 dígitos. Entonces nosotros vamos a declarar las variables datos, n y promedio, iniciándolas con el valor 0. Recuerden siempre separar con coma
cada una de las variables y finalizar la línea con punto y coma. Paso número 2. Aquí ya vamos a empezar con nuestra estructura de control repetitiva, que es el do, que es as. Abrimos la llavecita. Vean ustedes, siempre que se abre llavecita, tiene que haber una llavecita que lo cierre. Y dentro van las instrucciones de acuerdo a nuestro algoritmo. En el 2.1 nos pide que se pregunte en pantalla que se introduzca un número entero. Y aquí está. Cout y la frase donde se solicita que se introduzca el número entero, tal cual está en nuestro algoritmo. Recuerden que no ponemos acentos porque puede aparecer un símbolo diferente cuando ejecutamos el programa. Y dejamos el espacio para que cuando capturemos el dato no quede junto a la frase, es decir, para que se aprecie mejor. Cerramos siempre con punto y coma y nos vamos al 2.2, asignar o capturar la respuesta en la variable n. Y aquí está, cin, y en n se va a guardar esa respuesta. Ahora bien, el algoritmo nos pide en el enunciado 2.3 que agreguemos una estructura de control selectiva con la siguiente condición. Si el número capturado es diferente de 0, abrimos la llavecita y agregamos las instrucciones que nos indique el algoritmo. Acumular, es decir, sumar en la variable promedio los valores enteros que vayamos capturando en n. Aquí está, promedio más n. Esto quiere decir que aquí es donde se van a ir sumando los números que nosotros vayamos capturando. Y el siguiente enunciado nos pide que datos funcione como un contador, como les decía al inicio de este video. El contador lo que hace es que se incrementa de 1 en 1 cada vez que se va cumpliendo la condición, en este caso dentro de un mismo ciclo. Voy a repetir un poco. Cuando se captura el número entero, si se cumple esta condición, si n es diferente de 0, ese valor numérico se va a ir sumando a la variable promedio y el contador de ese número va a incrementar en 1. Recuerden que estas variables inicializan o se iniciaron en 0. Entonces cada valor numérico que se va generando, aquí se suma y aquí el contador incrementa en 1. Una vez que cerramos esta condición, nos vamos a la estructura de las mientras y recuerden que este ciclo se va a ir repitiendo o se va a repetir mientras n, el número entero capturado, sea diferente de 0. Y por sintaxis tenemos que cerrar con un punto y coma. El siguiente paso en nuestro algoritmo es el paso número 4, en donde en la variable promedio se va a llevar a cabo la fórmula promedio entre o dividido entre la cantidad de datos que fueron capturados. Es decir, la suma de los valores enteros que se fueron capturando durante el ciclo dividido entre el número de valores enteros capturados. Acuérdense que aquí estaba datos o se utilizó como un contador. Y una vez que tenemos este cálculo, vamos a imprimir en pantalla el promedio de la cantidad de datos es el promedio total. Y de esta manera terminamos nuestro código. Ahora vamos a compilar este código para ver si hay algún error. Lo vamos a ejecutar también. No hay ningún error, ninguna advertencia. Ejecutamos en pantalla y de acuerdo al ejemplo del libro nos decía los valores 4 es diferente de 0, 6, y cuando capture el valor 0 me va a dar el promedio de los dos datos capturados. Algunos de ustedes se van a preguntar por qué si se capturó el 0 no se sumó y tiene que ver con el contador. Recuerden que el planteamiento del problema, aquí lo vamos a volver a repetir, es calcular el promedio
de varios números enteros positivos diferentes del número 0. En el momento que se ingrese el 0 a la lista, se debe calcular el promedio de todos los números ingresados. Cuando estamos trabajando en este ciclo, recuerden que el ciclo se repite mientras el número capturado sea diferente de 0. Gracias a esta condición, aquí, cuando se deje de cumplir, es decir, cuando se capture el 0, si el número 0 es diferente de 0, pues ya no se va a cumplir, ya no se llevan a cabo estas instrucciones. Se viene hasta acá, hasta el while, en donde el ciclo se va a detener porque la condición ya no se va a cumplir. Entonces quería aclarar ese detalle. Espero que este video sea de ayuda para ustedes. Cuídense mucho y seguiremos trabajando en la academia para seguir generando estos videos en apoyo a sus aprendizajes.